Cada año ocurre un fenómeno tan extraordinario que, si no estuviera documentado por la ciencia, parecería una historia de ficción. Millones de aves levantan el vuelo al mismo tiempo y emprenden viajes que desafían cualquier límite conocido. Algunas cruzan océanos inmensos sin detenerse una sola vez. Otras sobrevuelan las montañas más altas del planeta, donde el aire apenas contiene oxígeno. Varias recorren continentes enteros siguiendo rutas invisibles que han utilizado durante miles de generaciones. Y unas pocas pasan casi toda su vida en el cielo. Lo más sorprendente es que ninguna utiliza mapas. No llevan brújulas. No disponen de tecnología. Sin embargo, encuentran el camino con una precisión que todavía continúa maravillando a los científicos. Se orientan mediante el Sol, las estrellas, el campo magnético de la Tierra, los vientos, e incluso referencias naturales que son capaces de memorizar desde sus primeros viajes. Es un sistema de navegación tan perfecto que muchas aves regresan exactamente al mismo árbol, al mismo acantilado o incluso al mismo nido donde nacieron años atrás. Y todo ello después de recorrer miles o decenas de miles de kilómetros. Estas migraciones no son simples desplazamientos. Son auténticas pruebas de supervivencia. Durante el viaje deben enfrentarse a tormentas gigantescas, océanos interminables, desiertos abrasadores, montañas cubiertas de nieve, depredadores y un agotamiento físico que pocos animales serían capaces de soportar. Cada kilómetro recorrido representa un desafío. Cada parada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y, aún así, año tras año vuelven a intentarlo. Porque migrar no es una opción. Es la única forma de sobrevivir. Hoy descubriremos algunas de las migraciones más extraordinarias del reino animal. Conoceremos aves capaces de cruzar el planeta de un extremo al otro, especies que baten récords mundiales de resistencia y auténticos maestros de la navegación que convierten el cielo en su hogar. Prepárate para recorrer el Ártico, la Antártida, el Himalaya, inmensos océanos, desiertos interminables y continentes enteros siguiendo a las aves viajeras más impresionantes del mundo. Porque cuando hablamos de migraciones, la naturaleza demuestra que ningún océano es demasiado grande, ninguna montaña demasiado alta y ningún viaje demasiado largo para quienes nacieron con alas. Si te apasionan los animales más sorprendentes, los récords de la naturaleza y las historias reales que parecen imposibles, acompáñanos hasta el final. Las aves que estás a punto de conocer realizan algunos de los viajes más increíbles que existen sobre la Tierra y demuestran que los mayores exploradores del planeta no viajan en barcos ni en aviones, viajan con sus propias alas. El charrán ártico, el ave que da la vuelta al mundo todos los años. Si existiera una competencia para elegir al mayor viajero del reino animal, habría una especie que ganaría sin discusión. No es una ballena. No es una tortuga marina. Ni siquiera un gran mamífero. Es una pequeña ave conocida como el charrán ártico. Y su hazaña desafía cualquier comparación. Cada año realiza la migración más larga registrada entre todos los animales del planeta. Su viaje comienza en las regiones cercanas al Polo Norte, donde aprovecha el corto verano ártico para reproducirse y alimentar a sus polluelos. Pero cuando el frío comienza a regresar, inicia una travesía absolutamente extraordinaria. Abandona el Ártico y vuela miles de kilómetros hasta llegar a la Antártida. Sí. Cruza prácticamente todo el planeta. Durante este recorrido atraviesa océanos inmensos, tormentas, fuertes vientos y distintos continentes, siguiendo rutas migratorias que han sido perfeccionadas durante miles de generaciones. Lo más impresionante es la distancia. Algunos individuos recorren más de 70.000 kilómetros en un solo año, una cifra superior a la circunferencia completa de la Tierra. Y repiten este viaje una y otra vez durante toda su vida. Los científicos han calculado que un charrán ártico longevo puede recorrer varios millones de kilómetros, una distancia suficiente para viajar de la Tierra a la Luna y regresar varias veces. Pero ¿cómo logra orientarse?
A pesar de cruzar océanos donde no existen montañas, árboles ni referencias visibles, esta ave encuentra el camino utilizando una combinación extraordinaria de señales naturales. Se guía por la posición del Sol, las estrellas, el campo magnético de la Tierra y diferentes patrones ambientales que todavía continúan siendo estudiados por los investigadores. Es un sistema de navegación natural increíblemente preciso. Además, su cuerpo está perfectamente adaptado para los vuelos de larga distancia. Sus largas alas le permiten aprovechar el viento con una eficiencia extraordinaria, reduciendo el gasto de energía incluso durante trayectos de miles de kilómetros. Y existe otro dato fascinante. Como pasa el verano tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, disfruta de más horas de luz solar que cualquier otra criatura del planeta. Es como si viviera en un verano permanente. Cuando observamos a un charrán ártico volando sobre el océano, cuesta imaginar que esa pequeña ave está realizando uno de los viajes más extraordinarios de toda la naturaleza. Un viaje que conecta a ambos extremos del mundo. Y que convierte al charrán ártico en el mayor viajero que ha conocido el planeta. La aguja colipinta, el vuelo sin escalas más largo del planeta. Imagina despegar para realizar un viaje de miles de kilómetros. Ahora imagina hacerlo sin detenerte una sola vez. Sin descansar. Sin dormir en tierra. Y, lo más increíble, sin comer durante todo el trayecto. Parece imposible. Pero existe una ave capaz de lograrlo. Se trata de la aguja colipinta. Una pequeña ave migratoria que posee el récord del vuelo sin escalas más largo jamás registrado entre todas las aves. Cada año inicia su extraordinaria migración desde las regiones cercanas a Alaska, donde aprovecha el verano para reproducirse. Cuando las temperaturas comienzan a descender, emprende un viaje que desafía toda lógica. Su destino se encuentra al otro lado del Océano Pacífico. Miles de kilómetros más al sur. Durante esta travesía puede recorrer más de 13.000 kilómetros sin realizar una sola parada, volando durante más de una semana sobre mar abierto. Debajo de ella solo existe agua. No hay islas donde descansar. No hay lugares donde alimentarse. Solo un inmenso océano que parece no terminar nunca. ¿Cómo logra sobrevivir? Antes de iniciar el viaje, la aguja colipinta experimenta una transformación sorprendente. Durante varias semanas se alimenta intensamente, acumulando enormes reservas de grasa que funcionan como combustible para todo el recorrido. Su peso puede aumentar de forma considerable en muy poco tiempo. Es como llenar el tanque antes de un viaje interminable. Pero eso no es todo. Mientras se prepara para migrar, algunos de sus órganos internos reducen temporalmente su tamaño para disminuir el consumo de energía y hacer el vuelo aún más eficiente. Es una adaptación extraordinaria. Cada gramo cuenta. Cada gota de energía resulta vital. Además, aprovecha cuidadosamente las corrientes de viento favorables para recorrer enormes distancias con el menor esfuerzo posible. Un pequeño error de orientación podría significar quedarse sin energía en medio del océano. Por eso su capacidad de navegación es prácticamente perfecta. Cuando finalmente alcanza las costas de Oceanía después de más de una semana volando sin interrupciones, ha completado una de las mayores proezas del reino animal. Un viaje que pocos seres vivos podrían siquiera intentar. La aguja colipinta demuestra que el tamaño no determina la grandeza. Porque esta pequeña ave posee una resistencia capaz de superar incluso a muchos de los animales más grandes del planeta. Y gracias a ello se convirtió en la auténtica campeona mundial del vuelo sin escalas. El ganso del Himalaya, la migración sobre el techo del mundo. Mientras la mayoría de las aves buscan rutas donde el viaje sea más fácil, existe una especie que hace exactamente lo contrario. Cada año emprende una migración que la obliga a cruzar una de las barreras naturales más imponentes de todo el planeta. La cordillera del Himalaya. El hogar de las montañas más altas de la Tierra. Su protagonista es el ganso del Himalaya,
una ave que ha desarrollado una capacidad que durante mucho tiempo pareció imposible incluso para los científicos. Puede volar por encima de algunas de las montañas más altas del mundo. Su migración conecta las llanuras de Asia Central con las regiones del sur del continente. Para completar ese recorrido no rodea el Himalaya. Lo atraviesa. Durante el viaje alcanza altitudes cercanas a los 7.000 metros, e incluso algunos registros indican que ciertos individuos han volado todavía más alto. A esa altura, el aire contiene aproximadamente la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar. Para la mayoría de los animales, respirar allí resulta extremadamente difícil. Pero el ganso del Himalaya evolucionó para convertir ese desafío en una ventaja. Su sangre posee una hemoglobina especialmente eficiente para capturar oxígeno. Sus pulmones aprovechan al máximo cada respiración. Y su corazón bombea sangre con una eficacia extraordinaria incluso durante el esfuerzo del vuelo. Todo su organismo está diseñado para soportar condiciones donde otros simplemente no podrían sobrevivir. Pero el oxígeno no es el único enemigo. Mientras cruza el Himalaya debe enfrentarse a temperaturas bajo cero, fuertes vientos, turbulencias y repentinas tormentas de nieve. Las corrientes de aire cambian constantemente entre los picos. Un pequeño error puede significar un enorme gasto de energía. Por eso estas aves aprovechan cuidadosamente las corrientes ascendentes y vuelan en formación para reducir el esfuerzo colectivo. Cada individuo ayuda al siguiente. Es una auténtica estrategia de trabajo en equipo. Lo más impresionante es que muchas de estas migraciones se realizan de noche o durante las primeras horas del amanecer, cuando las condiciones atmosféricas pueden resultar más favorables. Después de atravesar las montañas, continúan su viaje durante cientos o incluso miles de kilómetros hasta alcanzar sus zonas de alimentación y reproducción. Cuando una bandada de gansos del Himalaya aparece sobrevolando los gigantescos picos nevados, parece una escena imposible. Pequeñas siluetas atravesando el techo del mundo. Una migración que desafía el frío, la falta de oxígeno y algunas de las montañas más altas jamás formadas sobre la Tierra. Porque el ganso del Himalaya no eligió el camino más fácil. Eligió el más alto. Y gracias a ello protagoniza una de las migraciones más extraordinarias que existen en toda la naturaleza. El albatros errante, el viajero que puede pasar años sobre el océano. Mientras muchas aves realizan migraciones siguiendo ríos, montañas o costas, existe una especie que eligió el desafío más difícil de todos. Cruzar los océanos más grandes del planeta. Sin carreteras naturales. Sin puntos de referencia visibles. Y, durante largos periodos, sin tocar tierra firme. Ese extraordinario viajero es el albatros errante. Considerado uno de los mayores expertos del vuelo de larga distancia, esta ave pasa la mayor parte de su vida sobre los inmensos océanos del hemisferio sur. Su migración no sigue un camino recto. Aprovecha los poderosos vientos oceánicos que rodean la Antártida para recorrer miles y miles de kilómetros con un gasto mínimo de energía. Es como si utilizara autopistas invisibles construidas por el viento. Lo primero que sorprende del albatros son sus enormes alas. Con una envergadura que puede superar los 3,5 metros, posee las alas más largas de cualquier ave viva. Gracias a ellas puede practicar un tipo de vuelo conocido como planeo dinámico. En lugar de batir constantemente las alas, asciende utilizando el viento y luego desciende aprovechando su propia velocidad, repitiendo este movimiento una y otra vez. Así consigue recorrer enormes distancias consumiendo muy poca energía. Es una auténtica obra maestra de la evolución. Durante un solo viaje puede atravesar océanos completos. Algunos individuos recorren decenas de miles de kilómetros cada año y llegan a dar varias vueltas alrededor del hemisferio sur aprovechando las corrientes atmosféricas. Pero vivir sobre el océano también implica enormes desafíos. Debe enfrentarse a tormentas gigantescas, olas de varios metros de altura y vientos capaces de superar velocidades extremas. Mientras la mayoría de los animales buscaría refugio,
el albatros utiliza precisamente esas tormentas para desplazarse con mayor rapidez. Es uno de los pocos animales que parece sentirse cómodo en medio del mal tiempo. Lo más impresionante es que puede pasar meses enteros sin regresar a tierra firme. Solo vuelve para reproducirse en islas remotas, donde forma parejas que, en muchos casos, permanecen unidas durante toda la vida. Después de criar a su único polluelo, vuelve nuevamente al océano. A ese inmenso mundo de agua donde prácticamente no existen fronteras. Cuando un albatros extiende sus gigantescas alas sobre las olas del océano austral, parece una criatura diseñada exclusivamente para el vuelo. Un viajero incansable. Un maestro del viento. Y uno de los migrantes más extraordinarios que la naturaleza haya creado. Porque para el albatros errante, el océano no representa un obstáculo. Es su verdadero hogar. El vencejo común. El ave que puede volar durante meses sin aterrizar. Para la mayoría de las aves, aterrizar es una necesidad diaria. Necesitan descansar, dormir, alimentarse, recuperar energías antes de continuar su viaje. Pero existe una especie que llevó el vuelo a un nivel completamente diferente. Un ave capaz de permanecer en el aire durante meses sin tocar el suelo. Ese extraordinario viajero es el vencejo común. A simple vista parece una ave pequeña y discreta, pero detrás de su modesta apariencia se esconde una de las mayores hazañas del reino animal. Su vida transcurre prácticamente en el cielo. Después de terminar la temporada de reproducción en Europa y parte de Asia, inicia una enorme migración hacia África. Y durante ese recorrido ocurre algo que durante muchos años parecía imposible. Los científicos descubrieron que algunos vencejos permanecen volando durante más de 10 meses consecutivos. Sin aterrizar. Prácticamente todo ese tiempo. ¿Cómo es posible? La respuesta está en sus increíbles adaptaciones. El vencejo posee unas alas largas, estrechas y muy aerodinámicas que le permiten planear y maniobrar con una eficiencia extraordinaria. Puede recorrer cientos de kilómetros en un solo día utilizando muy poca energía. Pero eso no es todo. Mientras permanece en vuelo también se alimenta. Captura diminutos insectos que flotan en el aire, formando verdaderas nubes de alimento invisibles para nosotros. Incluso puede beber agua rozando la superficie de lagos o ríos sin detener completamente el vuelo. Y lo más sorprendente es que también duerme en el aire. Aunque todavía se sigue investigando este comportamiento, los estudios indican que realiza breves periodos de descanso mientras continúa planeando a gran altura. Es una estrategia extraordinaria que le permite mantener su migración sin necesidad de buscar refugio constantemente. Durante sus viajes atraviesa montañas, mares, desiertos y extensas sabanas africanas. Todo ello prácticamente sin abandonar el cielo. Solo regresa al suelo cuando llega la época de reproducirse. Entonces construye su nido, cría a sus polluelos y, poco tiempo después, vuelve nuevamente al aire. Como si el cielo fuera su verdadero hogar. Cuando observamos un vencejo cruzando rápidamente el firmamento, resulta difícil imaginar que quizá lleva semanas, o incluso meses, sin posarse sobre una sola rama. Es una auténtica máquina del vuelo. Una criatura que transformó el aire en su hogar permanente. Y que protagoniza una de las migraciones más sorprendentes y extraordinarias de toda la naturaleza. La cigüeña blanca, la viajera que cruza continentes y desiertos. Cada año, cuando el verano comienza a terminar en Europa, miles de enormes aves blancas levantan el vuelo al mismo tiempo. No buscan un nuevo bosque. Ni un río cercano. Su destino se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Comienza entonces una de las migraciones más espectaculares del reino animal. La protagonista es la cigüeña blanca. Una ave que conecta dos continentes mediante un viaje que ha repetido durante miles de generaciones. Su recorrido comienza en Europa y gran parte de Asia Occidental.
Pero cuando el frío empieza a intensificarse, enormes bandadas emprenden el camino hacia África, donde encontrarán temperaturas más cálidas y abundancia de alimento. Para completar esta hazaña deben recorrer entre 8.000 y 12.000 kilómetros, atravesando algunos de los paisajes más exigentes del planeta. Montañas, valles, mares. Y uno de los mayores desafíos de todos: el desierto del Sáhara. Atravesar esta inmensa extensión de arena representa una auténtica prueba de resistencia. Las temperaturas son extremas. El agua prácticamente no existe. Y encontrar alimento resulta casi imposible. Por eso las cigüeñas no cruzan el desierto de cualquier manera. Esperan cuidadosamente el momento adecuado. Aprovechan las corrientes térmicas que ascienden desde el suelo caliente para elevarse cientos de metros sin apenas mover las alas. Después planean lentamente durante kilómetros antes de buscar una nueva corriente ascendente. Es una estrategia brillante que les permite ahorrar enormes cantidades de energía. Además, suelen viajar en grandes grupos. Cuando cientos o incluso miles de cigüeñas vuelan juntas formando enormes espirales sobre las corrientes de aire, el espectáculo resulta impresionante. Parece una gigantesca danza aérea visible desde kilómetros de distancia. Pero su capacidad de orientación también sorprende a los científicos. Año tras año muchas regresan exactamente al mismo nido donde nacieron o donde criaron a sus polluelos la temporada anterior. Es como si llevaran un mapa perfectamente grabado en su memoria. Lo más extraordinario es que algunos de estos nidos son utilizados durante décadas por distintas generaciones de la misma familia. Cada primavera, después de completar miles de kilómetros de viaje, las cigüeñas vuelven a ocuparlos con una precisión asombrosa. Cuando una bandada aparece cruzando el cielo al amanecer rumbo a otro continente, resulta difícil no admirar semejante espectáculo. Miles de kilómetros. 2 continentes. Un inmenso desierto. Y una tradición migratoria que se repite desde hace miles de años. Porque para la cigüeña blanca, las fronteras no existen. Solo existe el camino marcado por la naturaleza, el correlimos canelo, el pequeño viajero que cruza medio planeta. A simple vista parece un ave pequeña y frágil. Nada en su apariencia hace pensar que sea una de las migrantes más resistentes del mundo. Sin embargo, cada año protagoniza una travesía que deja sin palabras incluso a los científicos. Se trata del correlimos canelo. Una pequeña ave costera capaz de recorrer casi medio planeta durante sus migraciones anuales. Su historia comienza en las regiones más frías del Ártico, donde aprovecha el corto verano para reproducirse. Allí, durante apenas unas pocas semanas, alimenta a sus polluelos antes de iniciar uno de los viajes más exigentes de toda la naturaleza. Su destino está a miles de kilómetros de distancia. Las costas de Sudamérica. Para llegar hasta allí debe atravesar el continente norteamericano, cruzar el mar Caribe y recorrer largas extensiones del océano Atlántico hasta alcanzar países como Brasil, Surinam, Guyana y, en muchos casos, las costas del norte de Sudamérica. En total, algunos individuos recorren más de 15.000 kilómetros en un solo trayecto. Y repetirán el viaje de regreso pocos meses después. Pero una migración de semejante magnitud exige una planificación perfecta. Antes de partir, el correlimos canelo se detiene en varios humedales estratégicos donde se alimenta de forma casi ininterrumpida. Necesita acumular enormes reservas de grasa. Cada gramo representa energía indispensable para sobrevivir al siguiente tramo del viaje. Uno de esos lugares resulta absolutamente vital. La bahía de Delaware, en la costa este de Norteamérica. Cada primavera millones de cangrejos herradura llegan allí para desovar, dejando millones de huevos sobre la arena. El correlimos aprovecha este extraordinario banquete para recargar completamente sus reservas antes de lanzarse nuevamente al vuelo. Sin esa parada, gran parte de la población no lograría completar la migración.
Lo más sorprendente es su extraordinaria capacidad de orientación. Aunque cruza océanos, costas y continentes, año tras año regresa prácticamente a los mismos lugares donde nació o donde pasó temporadas anteriores. Es una precisión que continúa maravillando a los investigadores. Y todo ello siendo un ave que apenas pesa unos cientos de gramos. Cuando una bandada de correlimos canelos sobrevuela una playa al amanecer, resulta difícil imaginar que esas pequeñas siluetas vienen de recorrer algunos de los trayectos más largos del planeta. Un viaje que conecta el hielo del Ártico con las cálidas costas de Sudamérica. Una hazaña gigantesca realizada por una de las aves más pequeñas. Porque el correlimos canelo demuestra que, en la naturaleza, el verdadero tamaño de un viajero no se mide por su cuerpo. Se mide por la distancia que es capaz de recorrer. La grulla canadiense, la migración en forma de V que cruza Norteamérica. Cada otoño ocurre uno de los espectáculos más impresionantes del cielo. Miles de enormes aves aparecen formando perfectas letras V que avanzan lentamente sobre montañas, ríos y llanuras. Son las grullas canadienses. Y protagonizan una de las migraciones más organizadas de todo el reino animal. Su viaje comienza en las regiones del norte de Canadá, Alaska y otras zonas frías de Norteamérica, donde aprovechan el corto verano para reproducirse. Pero cuando el invierno empieza a acercarse, saben que ha llegado el momento de partir. Entonces emprenden un viaje de miles de kilómetros hacia el sur, buscando climas más cálidos en Estados Unidos y México. Algunas poblaciones incluso alcanzan regiones del norte de América Central. Lo más sorprendente no es únicamente la distancia. Es la forma en que realizan el viaje. Las grullas vuelan en una perfecta formación en V. Durante mucho tiempo se pensó que era simplemente una manera de mantenerse juntas. Hoy sabemos que existe una razón mucho más extraordinaria. Cada ave aprovecha las corrientes de aire generadas por la que vuela delante, reduciendo considerablemente el esfuerzo necesario para mantenerse en vuelo. Es una estrategia de cooperación perfecta. Cuando la primera grulla comienza a cansarse, otra ocupa su lugar al frente del grupo. De esta manera todas comparten el esfuerzo del viaje. Ninguna soporta sola el peso de liderar durante toda la migración. Es uno de los mejores ejemplos de trabajo en equipo que existe en la naturaleza. Pero el recorrido tampoco es sencillo. Durante el trayecto deben cruzar enormes cadenas montañosas, extensas praderas, ríos gigantes y soportar fuertes tormentas, cambios bruscos de temperatura y vientos impredecibles. Además, hacen escalas en humedales específicos donde descansan y recuperan energía antes de continuar. Muchos de estos lugares han sido utilizados por las mismas poblaciones durante miles de años. Las nuevas generaciones aprenden la ruta siguiendo a los adultos más experimentados. Es un conocimiento que pasa de una generación a otra. Lo más emocionante ocurre cuando miles de grullas despegan al mismo tiempo. El cielo se llena de largas filas perfectamente coordinadas mientras sus característicos llamados resuenan a kilómetros de distancia. Es un espectáculo que anuncia el cambio de estación. Una tradición natural que se repite desde hace incontables generaciones. Cuando observamos una formación de grullas cruzando el horizonte, estamos contemplando mucho más que un simple vuelo. Estamos viendo una de las migraciones colectivas más extraordinarias del planeta. Un viaje donde la cooperación, la experiencia y la resistencia permiten que miles de aves recorran continentes enteros juntas. Porque la grulla canadiense nos demuestra que, en la naturaleza, los grandes viajes nunca se hacen completamente solos. El flamenco común. La migración rosa que une 3 continentes. Cuando miles de flamencos levantan el vuelo al mismo tiempo, el cielo parece teñirse de color rosa. Es uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Pero detrás de esa imagen de belleza se esconde una migración extraordinaria que conecta Europa, África y Asia. El protagonista de este viaje es el flamenco común. Una de las aves más elegantes del planeta y también una de las migrantes más sorprendentes.
Aunque muchas personas creen que los flamencos permanecen toda su vida en un mismo lago, la realidad es muy diferente. Estas aves realizan largos desplazamientos siguiendo las estaciones, las lluvias y la disponibilidad de alimento. Cuando una laguna comienza a secarse o disminuye la cantidad de pequeños crustáceos y algas de los que se alimentan, las bandadas emprenden un nuevo viaje. Y ese viaje puede abarcar miles de kilómetros. Algunas poblaciones se desplazan entre el sur de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, recorriendo enormes distancias para encontrar las condiciones ideales. Otras atraviesan el continente africano buscando nuevos humedales donde alimentarse y reproducirse. Pero lo más sorprendente ocurre durante sus vuelos. A pesar de sus largas patas y su cuerpo aparentemente pesado, el flamenco es un excelente viajero. Puede mantener velocidades cercanas a los 60 km por hora y recorrer cientos de kilómetros en una sola noche. Generalmente realiza estas migraciones cuando las temperaturas son más bajas y el aire es más estable, aprovechando las condiciones favorables para ahorrar energía. Durante el trayecto vuela en grandes formaciones organizadas. Miles de aves avanzan sincronizadas mientras sus característicos llamados mantienen unido al grupo incluso en plena oscuridad. Es una coordinación extraordinaria. Pero el viaje también implica riesgos. Muchos humedales desaparecen debido a las sequías o a la actividad humana, obligando a los flamencos a modificar rutas que han utilizado durante generaciones. Aún así, continúan adaptándose. Buscan nuevos refugios. Exploran nuevas lagunas. Y mantienen una de las migraciones más espectaculares del mundo. Cuando una inmensa bandada de flamencos atraviesa el cielo al amanecer, con cientos de alas rosadas reflejando la luz del sol, parece una nube viva desplazándose sobre el horizonte. Un espectáculo que une continentes. Que conecta lagunas separadas por miles de kilómetros. Y que demuestra que incluso una de las aves más elegantes del planeta puede convertirse en una incansable viajera. Porque para el flamenco común, el hogar no es un solo lago. Es cada humedal que le permite continuar su extraordinario viaje. Cada año, cuando las estaciones cambian, el cielo se convierte en el escenario de una de las mayores hazañas de la naturaleza. Millones de aves levantan el vuelo y emprenden viajes que desafían todo lo que creemos posible. Algunas cruzan el planeta de un extremo al otro. Otras sobrevuelan las montañas más altas del mundo. Varias atraviesan océanos inmensos sin detenerse una sola vez. Y algunas pasan meses enteros viviendo en el aire. Hoy conocimos al charrán ártico, el mayor viajero del reino animal, capaz de unir el Ártico y la Antártida en una migración extraordinaria. Descubrimos a la aguja colipinta, que ostenta el récord del vuelo sin escalas más largo jamás registrado entre las aves. Acompañamos al increíble ganso del Himalaya mientras cruzaba las montañas más altas del planeta, respirando donde casi ningún otro animal podría hacerlo. Sobrevolamos los océanos junto al albatros errante, un auténtico maestro del viento que puede pasar meses sin regresar a tierra firme. También admiramos al vencejo común, cuya vida transcurre prácticamente en el cielo, permaneciendo en vuelo durante la mayor parte del año. Seguimos a la cigüeña blanca atravesando continentes y cruzando el inmenso desierto del Sáhara. Conocimos al pequeño pero incansable correlimos canelo, capaz de recorrer miles de kilómetros entre el Ártico y Sudamérica. Observamos las impresionantes formaciones en V de las grullas canadienses, un ejemplo perfecto de cooperación durante la migración. Y finalmente acompañamos al flamenco común, que conecta humedales de Europa, África y Asia en una de las migraciones más elegantes del mundo. Lo más extraordinario es que ninguna de estas aves utiliza mapas, brújulas ni tecnología. Se orientan mediante el sol, las estrellas, el campo magnético de la Tierra, los vientos y conocimientos transmitidos de generación en generación durante miles de años. Son auténticas navegantes naturales. Cada migración representa una prueba de resistencia, precisión y adaptación que la evolución ha perfeccionado durante millones de años.
Y cada viaje nos recuerda que la naturaleza todavía es capaz de realizar hazañas que superan cualquier imaginación. La próxima vez que observes una bandada cruzando el cielo, recuerda que quizá esas aves vienen de recorrer miles de kilómetros, atravesar océanos, montañas, desiertos o continentes enteros. Porque para ellas, el mundo no tiene fronteras. Solo rutas invisibles que han seguido desde hace incontables generaciones. ¿Cuál de estas migraciones te pareció la más increíble? ¿La del charrán ártico, la aguja colipinta, el ganso del Himalaya o alguna de las demás viajeras que conocimos hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios, queremos saber cuál fue tu favorita. Y si disfrutas descubriendo los animales más extraordinarios, los comportamientos más sorprendentes y los grandes secretos de la naturaleza, suscríbete a Avenexus, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en nuestras próximas expediciones. Porque aún quedan innumerables especies fascinantes y viajes asombrosos por descubrir. Nos vemos en el próximo recorrido por los rincones más salvajes e increíbles de nuestro planeta.